Bueno, bien, 11:40 de la mañana del día de hoy. Mañana, 16 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Voz, iniciativa que surge en Brasil en 1999 con el objetivo de crear conciencia de la importancia que tiene la voz, así como los cuidados que debemos tener, y para eso vamos a saludar a nuestra fonoaudióloga, en este caso a Viviana Sánchez. Vivi, ¿cómo estás? Víctor Timoneda te saluda. Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo andás? Bien, todo muy bien, Vivi. Bueno, consultarte primero para iniciar la entrevista. Cuando hablamos de la voz, a ver, imagino que no solo estamos hablando del sonido, sino que también se produce una articulación de varios órganos en nuestro cuerpo para crear ese sonido tan característico en cada persona, ¿es así? Sí, es así, y siempre hay que pensar que la voz, o sea, si uno la ve solamente como en el sonido, mira, según una frase de Ingo Tietze, un otorrino americano, que lo que él siempre dice es que la voz no es solo un sonido, sino también es una imagen que se acompaña con los gestos de la cara y los gestos de la mano. Claro. Entonces es comunicación. Empezamos por ahí. O sea, la voz más allá del sonido es algo que es nuestra carta de presentación, que nos acompaña en nuestra imagen. Sí, sin duda, sin dudas. Claro, sí, Vivi, decime. Y su producción tiene que ver con una sincronía de sistemas fisiológicos produciendo un efecto muy complejo que es la voz. O sea, la voz no es solamente ese sonido, sino que cómo se produce tiene que ver con la sincronía de un montón de sistemas fisiológicos que nos acompañan en esa producción. Viviana, y a ver, ¿cuál es la relación en este caso entre el cerebro y la voz? Digo, ¿están relacionados? Porque si hay algo que es característico, por lo menos en todas las sociedades humanas, por ejemplo, es el lenguaje, que viene de la mano también. Exactamente, el lenguaje es, en realidad, ¿no es cierto?, una actividad cerebral superior. Tiene que ver con conexiones a nivel cortical, y obviamente la voz no está exenta, porque dentro del lenguaje la voz es la parte fonológica, la parte que va de la mano del lenguaje oral. Vos tenés dentro del lenguaje, podés generar lenguaje oral, lenguaje escrito o lenguaje que tenga que ver con lo visual, en comunicación. En el caso de la voz está dentro de lo que es el lenguaje oral y dentro del aspecto fonológico, o sea, ese sonido encadenado en sílabas, palabras o frases o contenido, ¿no es cierto?, que tenga que ver con ya más un párrafo o algo que queramos crear a partir del lenguaje desde el punto de vista oral. Sí, si me meto de lleno a ver en lo técnico más que nada, ¿cuáles son las causas en este caso que generan, por ejemplo, un trastorno a la hora de hablar de la voz? Mira, nosotros generalmente en estos días, digamos, previos al Día Mundial de la Voz, generamos desde distintos lugares campañas que tengan que ver con esta información básica. O sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que si nosotros notamos que nuestra voz no nos rinde como nos rinde normalmente en cuanto a sus características básicas, o sea, tener volumen en la voz, que nuestra voz a lo mejor se convierta en algo que tenga que ser más áspero, más ronco, ¿sí? Y nuestra voz no rinde. Entonces, cuando pasan más de una semana, 15 días que nuestra voz empieza a deteriorarse de esa manera sin saber por qué, lo primero que hay que hacer es consultar al médico otorrinolaringólogo, consultar a la fonoaudióloga para ver qué está pasando con nuestra voz, que perdió ese rendimiento que nosotros notamos que tiene siempre. Y por otro lado, también tener en cuenta de que hay cosas que nos pueden desencadenar eso. Por ejemplo, un día post partido de fútbol en la cancha, o un día donde estuve en una fiesta y mi voz, y estuve gritando porque el nivel de ruido ambiente era mayor al que mi voz podía rendir. Bien, entonces ahí tengo que tener en cuenta que puede pasar algo. El mal uso o el abuso vocal es un desencadenante de estas alteraciones fácilmente, porque nos pasa siempre en un nivel donde nosotros estamos hablando a lo mejor con mayor ruido ambiente, estamos en la calle, hablando por teléfono, gritamos, y entonces todo eso puede traer algún tipo de trastorno
que a veces desaparece y a veces no, por eso está la consulta. Sí, imagino que en estas épocas del año también, en esta temporada intermedia, que el otoño lleva también a que pasemos del verano a un clima más frío. Te consulto también el caso del cigarrillo, del café, que imagino que también deben contaminar un poquito la voz. Sí, mucho, principalmente el cigarrillo por todas sus características, ¿no es cierto? Y que nos afecta principalmente en nuestro sistema respiratorio. Y hay que saber que nuestro sistema respiratorio es el sustento de nuestra voz. Entonces, cuando nos falta presión aérea por distintas causas respiratorias, nos trae aparejado alteraciones en nuestra propia voz. En caso de que estamos acá en Rosario, obviamente para nuestros pacientes alérgicos, esta es, como vos dijiste, este periodo estacional no es muy beneficioso porque desencadena factores que están comprometidos principalmente con la respiración. Viviana, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? Hola Fabio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, me parece interesante y quiero hacer un refuerzo de lo que decías, porque da la impresión de que cuando hablamos de la voz, incluso muchos de los talleres, cuando es el Día de la Voz, están destinados a profesionales, digamos, claro, cantantes, docentes, etcétera. Pero vos dabas cuenta también de la realidad de una vida cotidiana, ¿no? Digo que cualquiera, más allá de un profesional de la voz, puede tener afectada su voz, aún en usos normales. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos oyentes que son taxistas, por ejemplo, ¿no? Y se me ocurre que debe ser un gremio bastante complejo en relación a la voz. Obvio, o sea, vos tenés distintas categorías en cuanto a nosotros consideramos profesionales de la voz. Pero yo, o sea, en mi trabajo, como trabajo con la voz y con pacientes, en estas características puedo tener desde, a lo mejor, por ejemplo, yo tengo pacientes empleados de distritos públicos, por ejemplo, ANSES o claro, AFIP, y ellos, en la atención al público constante, cuando están expuestos 8 horas a lugares con nivel de alto ruido, en donde aparte tienen que trabajar a veces con personas, ¿no es cierto?, con disminución auditiva, por ejemplo, personas de edad mayor, exacto, donde a lo mejor hay que tratar de elevar el volumen de la voz para que nos escuchen, y muchas veces todo eso, a pesar de que no son, como vos dijiste, o sea, cantantes, locutores, docentes, pero sí utilizan la voz como herramienta de trabajo. Los telemarketers, claro, expuestos también, ¿no es cierto?, a un tipo de trabajo donde les conlleva tener a lo mejor un uso vocal muy intenso y en donde también está el estrés laboral y las emociones que siempre nos atraviesan en nuestra voz. Entonces también hay que tener en cuenta que eso nos puede pasar a todos. Se me ocurre pensar también que la pandemia debe haber generado también su huella, ¿no? Fundamentalmente a partir del uso de los barbijos y la necesidad de levantar la voz a partir de esa barrera. Exactamente, nosotros eso, bueno, lo trabajamos mucho, sobre todo durante la época de la pandemia y lo que conllevaba a que sí, cuáles eran los trastornos que empezábamos a notar nosotros en la voz a partir del uso del barbijo, que es, como vos decís, es una barrera al sonido que sale de los labios para afuera. Claro. Que es obviamente nuestra voz. Sí, seguro, pero mediatizada, claro, digamos, por esta barrera que vos decías, que obliga a levantar la voz, nos obligaba a levantar la voz. Sí, por supuesto, o sea, había que cambiar patrones de volumen y muchas veces cuando uno inconscientemente cambia estas características de la propia voz, lo hace compensando. Entonces nosotros al elevar el volumen cambiamos también nuestro patrón de voz a nivel de nuestra altura tonal, ¿no es cierto? Entonces por ahí hacemos desplazamientos a los que no estamos acostumbrados y que, como nuestra voz es un proceso en donde siempre tiende a estar, o sea, como función, compensándose para que se siga utilizando, entonces podemos llegar a utilizar patrones inadecuados. Eso es verdad. Sí, y en el marco de esta vida cotidiana, digamos, ¿no?, de las cosas que uno habitualmente hace, se me ocurre pensar, y bueno, y también va la pregunta implícita, en esto de si hablar muy rápido también genera problemas en la voz, porque las generaciones, los más jóvenes, tienen el hábito de hablar absolutamente rápido, ¿no? Esto también puede generar afecciones en la voz, porque ahí ya estamos hablando de cuestiones generacionales incluso.
Exactamente. Bueno, ahí hay una cuestión que es el de lo que veníamos hablando anteriormente. Hay una cuestión muy importante en la voz que se llama coordinación fonorrespiratoria. La coordinación fonorrespiratoria depende del aire y la velocidad de uso. Entonces, cuando vos aumentás la velocidad del habla, obviamente vos vas a necesitar hacer una compensación respiratoria, necesitas meter más sonidos en el mismo tiempo, ¿no es cierto? Vos decís, bueno, si hablo más rápido, estoy metiendo más cantidad de sonidos en la misma patrón de tiempo, entonces ahí voy a necesitar trabajar la coordinación fonorrespiratoria. Ustedes como locutores también lo vivencian siempre, ¿por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, una entrevista que una tanda publicitaria. Claro, exactamente. Donde a vos te juega el tiempo y te juega la cantidad de información que vos tenés que meter en ese tiempo y en esa tanda. Y por eso ustedes tienen, digamos, voces profesionales más entrenadas que quizás el común de la gente. Exacto. Viviana, ¿hay algún componente hereditario en esto? Porque podríamos pensar en principio que no, pero bueno, como vos decías al comienzo también, hay una cuestión que vincula todo lo orgánico, ¿no? La voz es una persona, digamos, no es simplemente un sonido. Y como tal podría tener algún componente hereditario también. Puede haber familias incluso que hasta varios integrantes de la misma familia tengan o voz ronca o algún tipo de complejidad en la voz. Sí, puede, o sea, factores hereditarios directos sobre la voz todavía no se han descubierto, o sea, sí asociado a patologías hereditarias, ¿no es cierto? O sea, que tengan ya sea compromiso en la voz, como, perdón, no en la voz, en la presión aérea o compromisos musculares. Exacto. ¿Cierto? Entonces, las patologías, por ejemplo, neuromusculares degenerativas, que son o sea, características a veces hereditarias, están implícitas en que, bueno, como la voz es esa producción compleja, los músculos están incluidos en la presión respiratoria, entonces se va a ver afectado, pero no en forma tan directa, sino en forma de la mano de la patología. Desde lo hereditario, sí, el ejemplo que vos diste tiene que ver con un patrón que sí se puede dar familiarmente y que tiene que ver no con lo hereditario, sino con la imitación. Ah, claro, sí. El papá con las difónico, modalidades de comunicación, digamos. Claro, exacto. El papá difónico va a tener un patrón de sonido para sus hijos, en donde alguno puede ser que lo pueda replicar, ¿no es cierto? Por imitación, pero no por heredarlo. Bien. Viviana, algunos tips entonces para todos aquellos que de una manera u otra su voz es, como vos decías, su carta de presentación, pero es su forma de comunicación. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Mira, nosotros damos hábitos saludables que uno puede hacerlo desde un patrón de la vida diaria. Por ejemplo, esto que vos decías, no fumar o disminuir la cantidad de cigarrillos si es un fumador crónico, es un factor que ayuda muchísimo. Tener en cuenta de que si es una persona que tiene trastornos gástricos, puede tener los patrones de reflujo gastroesofágico y esos inciden directamente sobre la mucosa de las cuerdas vocales en la mayoría de los casos. Entonces hay que tener en cuenta de que, bueno, si somos predisponentes a tener gastritis frecuentes, podemos tener alguna alteración en la voz, hacer una consulta. Hidratarse, pero no de la manera que uno siempre dice que, bueno, tomar agua es beneficioso para todo nuestro cuerpo, obviamente. Pero para lo que nosotros denominamos tacto vocal y sus mucosas, tomar agua frecuentemente, sorbos cortos, digamos, en un espacio de 2 o 3 horas, si estamos usando intensamente la voz, es un patrón que nosotros le damos, por ejemplo, a los docentes. Ustedes también tienen ese tipo de hábito, y que es algo que podemos hacer y que nos beneficia mucho. Notamos que nuestra voz le quita la carraspera, le quita la sequedad o la sensación como de que rasca un poquito. Y tener en cuenta, obviamente, de que gritar o hablar con volumen muy alto en lugares de alto ruido ambiente nos puede traer trastornos de la voz. Entonces es mucho más fácil acercarnos a la persona que queremos, con la que queremos hablar o comunicarnos
en un nivel de alto ruido que gritarle desde un espacio más lejano. Vivi, Jonathan Gómez te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? En cuanto a estos cuidados que vos decís también, en cuanto, si estás tomando mate, ¿el mate deshidrata también? ¿Hay que acompañarlo con agua? Mira, el mate tiene que ver con dos cuestiones. Una con su componente, ¿sí? Que sí puede ser, por eso yo te digo, las personas que tienen predisposición a tener gastritis y toman mate van a tener un mayor pH ácido en su estómago. Bien. Más si generalmente no lo acompañan con alguna ingesta. ¿Me entendés? Por ejemplo, comer algo junto con el mate. Bien. Eso con respecto a lo que puede producir. Y otra es la temperatura del agua. Ajá. O sea, hay que tener cuidado con pasarse con la temperatura. Me gustan los mates bien calentitos, ¿no es cierto? Mecharlos con, bueno, tomo mate en el medio, me mando 2 o 3 traguitos de agua para bajar ese nivel de pH ácido que yo digo que puede generar el mate en sí mismo. Pero no, nosotros generalmente a las personas con las que yo trabajo, tanto pacientes como alumnos o como personas que están haciendo la parte técnica de la voz, siempre no le decimos quitarles el mate, sí espaciarlo de manera de que lo acompañe con alguna ingesta o lo acompañe con tragos de agua intermedios. Bien, en el caso de, siempre suele suceder en las radios generalmente cuando uno está tomando mate y se atraganta con un pedacito de yerba y ahí empieza a toser, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de que ese dolor que te queda cuando estás tosiendo pase y que, bueno, justamente no dañe ni las cuerdas vocales ni parte del aparato fonador? Exacto, la tos, tanto la tos como la carraspera son, digamos, hábitos y acciones que no benefician a las cuerdas vocales. ¿Cómo lo podés evitar? Por ejemplo, esto que yo te digo, si vos te atragantaste con algún polvito del mate, bien, 2 o 3 tragos de agua enseguida a eso, ¿sí? O, en su defecto, por ejemplo, un pedacito de algo, de comer algo que sea blando, que arrastre eso en el tracto, que se lo lleve junto con lo que vos tragás. Y después sí 2 o 3 tragos de agua. Y si a vos te molesta o te sigue esa sensación de molestia, rasposidad o un alguito de dolor, entonces ejercitar el movimiento del bostezo es algo que ayuda mucho, ¿sí? Porque relaja, sobre todo la parte inferior del tracto que está bien directamente ligado con la laringe. Entonces, ahí es donde vos toda esa musculatura la podés abrir, generando ese movimiento del bostezo. Viviana, bueno, muy clara como siempre, el agradecimiento en lo que va a ser mañana el Día Mundial de la Voz, bueno, y el agradecimiento, y estamos al tanto, porque siempre, a nosotros particularmente, siempre nos viene bien una fono, así que te tenemos totalmente en cuenta. Ay, bueno, les agradezco mucho, y bueno, vamos nosotros en nuestro ámbito, y ustedes también, porque son profesionales de la voz, disfrutar ese Día Mundial de la Voz. En la web se puede buscar en cualquier lugar del mundo este día. Dale. Es donde se hacen un montón de actividades, así que se pueden buscar dentro del mismo internet y van a encontrar en distintas partes del mundo que se hacen distintos eventos. Perfecto, Vivi, bueno, estar atento con eso, muchísimas gracias. Sí, no, por favor, y gracias a ustedes por la difusión. Bueno, muchísimas gracias, buen sábado. Nos mantenemos en contacto, gracias, un beso. Viviana Sánchez, fonoaudióloga, hablando de lo que va a ser mañana el Día Mundial de la Voz. En sintonía con vos, el programa que te levanta el ritmo de tu mañana. En sintonía.